hoy vamos a ver el final del capítulo 6, que en realidad no introduce a Esteban. Ya vimos la semana pasada quién es Esteban. Hablábamos de este diaconado que se hace en esta situación que se vivió en la primera iglesia, donde se estaba descuidando algunas viudas, y veíamos cómo es que la importancia de este liderazgo, de cómo se escogió este liderazgo, y el primero que es mencionado es Esteban. Entonces realmente nuestra introducción a él fue la semana pasada, pero nuestra verdadera introducción a él es hoy, y el final de su historia, por lo menos como está en el libro de Hechos, lo vamos a ver en enero. Lo cual pues les digo que está raro porque lo estamos separando, pero está bien. Es como, hoy vamos a ver, ¿cómo se llaman los que sostienen los libros? Que de un lado hay uno y de otro hay el otro, y ya para que no se caigan, ¿no? ¿Cómo se llama? ¿Portalibros? ¿No es sostiene libros? Sostiene. Bueno, hoy vemos esos acerca de la vida de Esteban. ¿Cómo comenzó esta cuestión que enfrentó en el final del capítulo 6 y cómo terminó esta cuestión que está en al final del capítulo 7? Entonces vamos a ver final del capítulo 6, final del capítulo 7, y la próxima vez que regresemos al libro de Hechos, vamos a ver qué fue lo que dijo. No tenemos tiempo para ver todo eso en un solo sermón, tengo que dividirlo en dos partes. Bueno, haremos un repaso en enero para regresar a esto. Y traté de ser muy creativo aquí con mi título para este sermón: Falsos testimonios y rostros de ángeles. Si no saben a qué se refiere este título, lo van a saber para cuando terminemos, espero. Ya sabemos algo acerca de Esteban, que está en el capítulo 6, como decía. Es el primero mencionado en el versículo 5 de aquellos que fueron escogidos por la congregación. Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Hay una descripción aquí. Lucas creo que intencionalmente lo pone al principio de la lista, y no nada más eso, sino a diferencia de los demás diáconos, hace una descripción de su testimonio en cuanto a su madurez espiritual, en cuanto a realmente la manera en que Dios lo usaba. Entonces es la introducción a Esteban, y ahora llegamos al final del capítulo 6, versículo 8. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamados de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Y soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. En un momento vamos a ver algo acerca del final del capítulo 7, pero quiero introducir esto, lo que vamos a ver hoy, lo quiero introducir con Esteban como persona
y como el primer mártir, que como van a ver, esto lleva a un sermón que es registrado por Lucas. La semana pasada hice un énfasis que espero que les haya quedado muy claro. Y el énfasis era que no debemos de, en el oficio de diácono dentro de la iglesia, no debemos de menospreciar ese oficio como algo menor o como algo no tan importante como los pastores. Y una de las razones por las cuales decía eso es porque la misma palabra de Dios nos llama a ser siervos unos de otros, a servirnos unos a otros, que es el significado en realidad de diácono. Entonces, el oficio de diácono, así como el oficio de pastor, tiene que ver con servir a la gente. Y entonces en muchas áreas son iguales. No es en todas las áreas exactamente igual, hay diversidad en el cuerpo, pero en muchas áreas sí, lo que hacen los diáconos es lo mismo que hacen los ancianos o los pastores de la iglesia. Y en este caso, quiero que vean que Esteban, a pesar de que suena como que inicialmente, lo que vimos el domingo pasado, se le dio una tarea pues no tan importante, porque pensamos, bueno, pues él se va a encargar de servir las mesas. Es mesero de la primera iglesia. Parece ser que estamos dándole, o que los apóstoles dicen, nosotros tenemos cosas más importantes que hacer, no nos vamos a rebajar a estar ahí atendiendo a la gente. Pero vimos el domingo pasado que eso no es lo que pasó. No es que los apóstoles estaban diciendo, oye, nosotros no nos vamos a rebajar porque tenemos cosas de mucha mayor importancia y somos personas más importantes, con tareas más importantes que hacer. Simplemente estaban diciendo, no podemos descuidar una cosa para hacer la otra, porque ambas cosas se tienen que hacer. Entonces necesitamos ayuda, necesitamos expandir el liderazgo de tal manera que podamos cubrir más. Tenemos que seguir predicando la palabra de Dios y parece ser que esta cuestión de servir las mesas nos está absorbiendo tanto que ya no tenemos el tiempo que necesitamos para prepararnos y para estar predicando y para seguir enseñando lo que la palabra dice en relación al evangelio, que es lo que está edificando, fortaleciendo a la iglesia. Espero que, estoy haciendo un resumen del domingo pasado, espero que recuerden esto que estoy diciendo porque fue lo más importante. Y Esteban, en el versículo 8, aquí está la clave que conecta todo lo que estoy diciendo. Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Habíamos estado leyendo hace unos domingos cómo es que Pedro y Juan y los apóstoles hacían grandes señales y prodigios entre el pueblo. Lo que vamos a ver hoy y después en enero es que Esteban está desempeñando exactamente las mismas cosas que ¿quiénes? Que los apóstoles. Si esto no era un ministerio único de los apóstoles, nosotros predicamos la palabra, ustedes sirvan. No. Y lo van a ver también con Felipe, viene más adelante. Felipe, que también fue nombrado la semana pasada, va a volver a aparecer un poquito más adelante y van a ver qué tan importante fue el ministerio de Felipe como evangelista también. Estos dos personajes, tanto Esteban como Felipe, aunque no aparecen mucho en el libro de Hechos, el enfoque principal de Lucas ha estado en Pedro y va a estar en Pablo más adelante, pero estos personajes desatan una nueva etapa para la iglesia que tiene que ver ahora sí con la expansión del reino fuera de Jerusalén y hacia los gentiles. Hasta este punto, y lo vimos la semana pasada, la iglesia está básicamente conformada de judíos, de la dispersión, judíos palestinos, pero de judíos. Entonces, todavía existe esta percepción, esta apariencia de que en realidad el cristianismo es una religión de los judíos.
O sea, en general, eso es lo que conforma la iglesia hasta este punto. Y tanto Esteban como Felipe más adelante van a ser algunos de los primeros que Dios va a usar realmente para desatar las cosas de tal manera que se rompa la barrera que existe, que está conteniendo a la iglesia en este círculo todavía relativamente exclusivo. Entonces, ¿cuál es la lección aquí? Avanzar el reino de Dios es la tarea de todos los hijos de Dios. No nada más de los líderes. No nada más de los que estaba diciendo eso Rodrigo hace un momento en relación a este libro. Que pensamos, bueno, los misioneros predican, los misioneros se encargan, los pastores se encargan de hacer esta labor de estar estudiando la Biblia, buscando cómo enseñar mejor la Biblia. Ellos son los que tienen que salir y evangelizar. Ellos son los que tienen que hacer todas estas cosas. Y la iglesia nada más viene y se sienta los domingos y escucha y se regresa a sus casas. Así no funciona la iglesia. Lo que vemos en la primera iglesia es que el poder del Espíritu Santo no está nada más sobre algunos. Está sobre todos. Todos tienen la misma tarea. Todos tienen el poder para hacerlo. No es exclusivo de algunos. Y mi tío Carlos, hablaba acerca de esto cuando estaba hablando el jueves en la Cena de Acción de Gracias acerca de nuestra responsabilidad en cuanto al evangelismo y la manera en que tenemos que entender la prioridad y el privilegio que es poder compartir nuestra fe con convicción. Y eso es lo que vamos a ver en este pasaje. Así que quiero mostrarles rápidamente, esta es la introducción, la influencia de Esteban. La gran influencia de Esteban, porque va a pasar bien rápido su historia. Pronto ya vamos a ver lo pasado. Va a haber muerto, ya les adelanté el final. Entonces, espero que regresen a escuchar cómo es que se dio todo esto, lo de su sermón y todo lo que llevó a su martirio. Entonces les voy a dar algunos puntos pequeños acerca de Esteban. Lucas piensa, al estar escribiendo este libro, que Esteban es un personaje importantísimo. Y una de las claves por las cuales Lucas lo considera tan importante, que vemos aquí es, hay muchos sermones registrados en el libro de Hechos. ¿Saben cuál es el más largo de todos los sermones registrados? El de Esteban. Más largo que cualquier sermón registrado de Pedro, más largo que cualquier sermón registrado de Pablo, es este sermón que vamos a ver en enero. No lo vamos a ver hoy, pero nada más se los muestro, o les digo esto para que vean que la influencia de Esteban era significativa, y la mente de Lucas es significativa, que dice, vale la pena, o sea, tengo que registrar todas estas cosas que dijo, porque lo que sucedió en este capítulo 7 específicamente es de vital importancia para la iglesia. La influencia de Esteban se ve en varias áreas. En una de ellas la vamos a ver más adelante hoy, pero tiene que ver con lo que terminamos leyendo en el capítulo 6, cuando dice que muchos de los sacerdotes empezaron a obedecer a la fe. O sea, muchos de los sacerdotes judíos que iban al templo para los sacrificios se empezaron a convertir. Recuerden, hay miles de sacerdotes que ejercen que ese es su oficio, ir al templo. Y aparentemente se están convirtiendo muchos de ellos. Y les voy a mostrar al final del sermón por qué es que creo que Esteban jugó una parte importante en esta conversión de los sacerdotes. Estaban yendo al templo, estaban escuchando, o sea, los apóstoles, los diáconos, varios cristianos de la primera iglesia iban, predicaban en el templo, los sacerdotes estaban siendo expuestos a la palabra de Dios, se estaban convirtiendo a Dios.
Entonces el mismo liderazgo, y es por eso que se sienten tan amenazados, creo, por este mensaje, los mismos líderes religiosos. Pero la otra cosa que es muy importante, y esto también lo vamos a ir viendo en el libro de Hechos, es que la influencia de Esteban es significativa en lo que va a pasar en la vida de Saulo, del cual vamos a leer muy pronto, ya en el final del capítulo 7. Pero vean, aquí está este detalle. Dice, hacía grandes prodigios entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertos. Esto es, o sea, la idea detrás de esto de los libertos es, existe una sinagoga de judíos que son judíos que habían sido esclavos y ahora ya no lo eran, habían sido puestos en libertad. Y ellos ahora han formado su propia comunidad, ellos y la siguiente generación, y así se llaman, los libertos, básicamente a lo que se refiere esto. Y luego dice, y de los de Cirene, de Alejandría, que es África, creo, esa parte, y Cilicia, pero aquí es una clave importante, Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. ¿Saben cuál es la ciudad principal de Cilicia? O sea, esto no está aquí, se los digo. ¿Cuál es la ciudad más importante de Cilicia? Una ciudad que se llama Tarso. Tarso. ¿Quién era de Tarso? Saulo. ¿Qué va a ser? Pablo. Estas sinagogas, varias sinagogas que están discutiendo con Esteban, entran en un debate teológico con Esteban. Varios grupos de varias sinagogas. Recuerden, esto es diferente. Hay el templo, que es donde van y hacen los sacrificios, y están las sinagogas, que es más parecido a lo que hacemos nosotros aquí. O sea, hay un grupo más local que se junta y lee las escrituras y hacen sus oraciones y hacen sus cantos y ese tipo. O sea, hay muchísimas sinagogas así alrededor de Jerusalén, y estos son estos grupos de estas sinagogas que están yendo y están confrontando a Esteban, lo cual significa, aquí no está en el texto, pero creo que es lo que Lucas, al saber un poquito del trasfondo aquí, quiere que sepamos. La sinagoga de Saulo, donde Saulo era miembro, está entrando en debate con Esteban de asuntos teológicos. ¿Y quién probablemente es parte de este debate? Saulo. ¿Se acuerdan de bajo quién estudió Saulo? Bajo Gamaliel, que ya apareció también. Entonces, Saulo tiene todo este entrenamiento teológico y ahora está metido en, a ver, ¿quién dices tú que era este Jesús? Y aparentemente Esteban, como vamos a ver en un momento, les está haciendo varias conexiones con el Antiguo Testamento y cómo Jesús es el cumplimiento de estas cosas. Saulo no le cree, obviamente, en este punto, pero esta es la semilla que está siendo sembrada en lo que Dios va a hacer más adelante. Todo esto que está escuchando Saulo, probablemente, de Esteban, probablemente es la influencia detrás de lo que leemos en cada una de las epístolas de Pablo. Estas cosas que empezó a escuchar y estas conexiones que se empezaron a hacer con el Antiguo Testamento. Obviamente, el Nuevo Testamento está cargado de la influencia de Pablo. Y es muy fácil que veamos a Pablo como un gran instrumento de parte de Dios para llegar a los gentiles. Pero es importante que veamos, porque Lucas quiere que lo veamos, es ¿de dónde vino eso? ¿Quién usó Dios realmente para llegar a él? ¿Cuál fueron las semillas que fueron sembradas que más adelante se convirtieron en lo que Dios usó para poderosamente transformarlo? Lo cual debería ser
de ánimo para nosotros, porque muchas veces hablamos con gente que parece que nada más no entiende y no quiere creer y decimos, es un caso perdido. Y Esteban no vivió para ver el fruto de la semilla que él sembró. Él murió antes de que Saulo se convirtiera. Les digo, esto debe ser de ánimo para ustedes. Probablemente ustedes hablen, compartan la palabra, compartan la convicción de la fe que hay en ustedes. Muy probablemente no verán el fruto de lo que están diciendo, pero Dios lo traerá a su tiempo. A veces usa otras personas en el camino y ustedes nada más fueron una de las piezas. Pero cobren ánimo porque esto pasó en la vida de Esteban. Número 3, creo que la influencia de Esteban se extendió principalmente en reflejar a su Salvador. Y esto es lo que viene al final de esta sección. Al principio del final. Al principio dice, Esteban, lleno de gracia y de poder. Haciendo grandes prodigios y señales. Es la primera indicación que Dios está haciendo algo muy poderoso a través de él, pero lo más importante es que él está reflejando aquel a quien sigue. Y eso es, creo que lo que está siendo descrito en el versículo 15, cuando dice que estos hombres están, quiero entender cómo es esta escena, lo están viendo atentamente, fijamente, y hay algo acerca de él que brinca. Ahora, no sé exactamente a qué se refiere cuando Lucas describe que lo que ven es el rostro como el rostro de un ángel. ¿Cómo se ve un ángel? ¿Cómo identificamos quién de nosotros se ve más como ángel que otros? O sea, ¿sabes cómo se ve un ángel? No sé aquí qué es lo que Lucas quiere comunicar, pero creo que lo más importante que Lucas quiere comunicar es que este hombre realmente refleja a aquel a quien sigue. Hay algo acerca de él. Una de las cosas que vamos a ver es la manera en que murió, la paz con la que murió, la tranquilidad con la que murió. Pero creo que hay algo más aquí, vamos a regresar a eso en un momento, pero en Éxodo 34, versículos 29 al 35, hay una experiencia que Moisés tiene con Dios, que es muy similar, creo que Lucas quiere que pensemos en eso. Una experiencia que tuvo Moisés cuando él recibió la ley de parte de Dios. Dice que cuando el pueblo lo vio, resplandecía su rostro. Es decir, después de haber estado en la presencia del Señor, cuando llegaba con la gente, algo diferente había acerca de él. Creo que esta es la idea detrás de lo que está pasando también con Esteban, en donde Dios muestra de una manera clara su aprobación y su presencia en la vida de Esteban, así como Moisés, ¿no? Este es mi siervo, este es mi líder. Quiero que sea evidente que yo estoy con él. Quiero que ustedes vean que hay algo diferente acerca de él. Quiero que cuando lo vean a él se den cuenta que ha estado conmigo. O sea, Esteban, por eso no podemos menospreciar ningún puesto en la iglesia, porque ¿quién de ustedes no quisiera ser como Esteban? O sea, ¿quién de nosotros no diría, Señor, hazme un diácono cuando quieras? Si este es el tipo de diácono que me quieres hacer, por favor, Señor. O sea, no. Ahí está, con Moisés, con Abraham, con David, con Pablo, con Pedro, Esteban. Es en esa misma categoría de gente que usó Dios poderosamente para hacer algo muy específico en su plan de redención. Y este aspecto de reflejar a su Salvador, Lucas quiere que quede bien claro, mencionando por lo menos 10 cosas en las cuales se parece a Jesús Esteban, que es la mejor
el mejor complemento que nos podrían hacer a cualquiera de nosotros. Tu vida se parece a la vida de Jesús. A eso pasó exactamente con Esteban. Fíjense bien. Fue traído delante del sumo sacerdote del Sanedrín, número 1. Número 2, fue acusado falsamente por testigos. Número 3, en ambos casos se menciona la destrucción del templo. Número 4, se hace un contraste entre el templo hecho con manos y el templo celestial. Ambos hacen referencia al Hijo del Hombre, así como Jesús dijo que verán al Hijo del Hombre descender. Esteban ve al Hijo del Hombre. Se le acusa de blasfemia, es cuestionado por el sumo sacerdote. Jesús encomienda al Padre su espíritu, Esteban encomienda al Hijo su espíritu. Ambos gritan con una fuerte voz antes de morir y ambos dicen: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Hay muchísimos paralelos que Lucas quiere que veamos entre la muerte de Esteban, la vida de Esteban, y la vida y la muerte de Jesús. Entonces creo que lo principal que tenemos que ver acerca de su vida es este primer mártir. Este primer mártir es alguien que refleja a su Salvador. ¿Tú reflejas a tu Salvador? O sea, ¿en qué nos parecemos a Jesús nosotros? Bueno. La segunda cosa que quiero ver hoy tiene que ver con ¿qué pasó aquí? ¿Cuáles son las acusaciones que se hacen contra Esteban? Lo vamos a entender un poco mejor cuando veamos el sermón. Hoy vamos a ver un poco de qué pasó y vamos a llegar a algunas de estas conclusiones. Dice, no podían resistir su sabiduría. Se están debatiendo con él y no pueden resistir su sabiduría. ¿Por qué no pueden resistir su sabiduría? Y el espíritu con que hablaba. Porque tenía la verdad, tenía la autoridad de la verdad. ¿No es increíble? Están debatiendo con él y no le pueden ganar. Y estos son todos los líderes religiosos, estos son todos los que tienen entrenamiento teológico. Los que más saben, los de los doctorados en la Torá. Y no pueden, se dan cuenta que él sabe tanto acerca de las Escrituras, no pueden contestarle. Lo cual, el único recurso que les queda es enojarse. Es lo único que les queda. Que les dé todavía más coraje. Hermanos, nuevamente esto es de ánimo para nosotros. ¿No es de ánimo? Tenemos la verdad. Entonces no es que yo sea más inteligente que tú. Pero al final, cuando hablas la verdad, hay algo que se vuelve evidente acerca de esa verdad. Yo tengo pláticas con gente así. Muchísimas pláticas. En donde dices algo y dicen, es que nunca lo había visto así. Y ya no saben qué más decir. Y puedes hablar con un testigo de Jehová, por ejemplo, ¿no? Hace poco tuve una conversación así acerca de la deidad de Jesús. Decía, bueno, pero es que Tomás lo llamó Señor, mi Señor y mi Dios. Y me dijo, ¿sí? Yo, sí. ¿Dónde está eso? Eso está al final de Juan. Bueno, déjame estudiar. Pero hay algo ahí de frustración que ves, ¿no? O sea,
Ahora, no es que yo sea tan inteligente que sé cómo callar a la gente y cómo hacer que ya no me puedan contestar nada. Es simplemente que hay algo que es cierto. Y quien sea que está diciendo lo que es cierto, va a tener un cierto grado de autoridad, aunque sea más menso, en realidad. Es que sea de ánimo, hermanos, esto para ustedes. Estamos todos tenemos la responsabilidad de hablar la verdad. Y eso es lo que es usado por Dios. Perdónenme, no era mi intención. Ahora, tenemos esta autoridad y lo que empieza a pasar con los que se oponen a Esteban es, la única opción que tienen es intimidación. No pueden aceptar la verdad porque obviamente hay orgullo ahí. ¿Cómo vamos a aceptar que estamos mal? Y Stott, estaba leyendo el comentario de John Stott, él dice, donde los argumentos fallan, el lodo es un buen sustituto. ¿No es cierto? Donde los argumentos fallan, el lodo es un buen sustituto. Eso es exactamente lo que va a pasar aquí. Y buscan la manera de empezarlo a acusar de toda clase de cosas. ¿Cómo podemos generar un ambiente en el que se perciba que él es el que está equivocado? ¿Cómo podemos generar un ambiente en el cual sea obvio que son blasfemias lo que él está diciendo? Y esto ha pasado a lo largo de toda la historia cristiana, donde aquellos que se oponían al cristianismo buscaban maneras de acusarlos de cosas que no eran ciertas, aunque tuvieran algún elemento de verdad como su fundamento, pero al final no eran cosas ciertas. Por ejemplo, los romanos acusaban a los cristianos de ser ateos. ¿Sabían eso? Decía, ustedes son ateos, ustedes ni siquiera tienen Dios. ¿Saben por qué los romanos los acusaban de eso? Porque no tenían imágenes, no tenían ídolos. Entonces, ¿de dónde está su Dios? Ustedes se reúnen, pero nosotros no vemos nada. Y esa era una manera de decir, más bien ustedes ni creen en Dios. Los judíos también, eso lo vimos cuando veíamos las 7 cartas de Apocalipsis, acusaban a los cristianos de canibalismo. ¿Por qué creen que acusaban a los cristianos de canibalismo? Por la misma razón que nosotros tenemos nuestra reunión hoy, donde tenemos la cena, decían, con que comen la carne y se toman la sangre de su líder. Eso dicen. Entonces, son caníbales. Ese es el tipo de cosas. O sea, ven cómo hay algún grado de verdad ahí. O sea, toman alguna cosa que es cierta de la iglesia cristiana y buscan la manera de crear algo negativo, una acusación negativa en contra de ellos basado en eso. Quiero que noten algo bien importante aquí. Estos líderes religiosos, estos líderes de las sinagogas, no tienen un problema con lo que dice el versículo 8, lo de las prodigios y señales. Eso no es lo que les molesta tanto. ¿Qué es lo que les molesta? Lo que está enseñando. Eso es lo que ellos están atacando. Lo cual nos enseña qué tan importante realmente es la doctrina. Si tú vas a tener oposición por tu fe, va a ser por cosas muy específicas que crees. No va a ser nada más porque te portas bien y haces cosas buenas. O sea, eso por lo regular no nos trae muchos problemas. A ver, sana a alguien, a ver que se quejen de eso, ¿no? Eso no se van a quejar. Lo que se quejan es la enseñanza que Esteban está promoviendo. ¿Cuál es esta enseñanza? Ahí vamos.
Hay algo que les iba a mencionar, hablando de testigos de Jehová, cosas de las cuales nos acusan, por cierto. Me decía este testigo de Jehová, me decía, es que solo hay un Dios y ustedes creen en 3 dioses. Eso me dijo. Dije, no creemos en 3 dioses, creemos en un Dios también. No son 3 dioses. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo? A ver. ¿Cómo que? Pues dicen que 3. Sí, pero Dios es uno en esencia, es un solo Dios y 3 en personas, no 3 en esencia y 1 en persona. O sea, ¿entienden la diferencia? Es uno en esencia. Dios es uno. Nuestro Dios uno es. Pero es 3 personas. Entonces no creemos en 3 dioses. Pero eso es lo que le están enseñando a él. En sus clases de los testigos de Jehová están diciendo, los cristianos en realidad son politeístas. O sea, los evangélicos son politeístas, los católicos también, todos ellos que dicen que la Trinidad, eso es politeísmo, eso es creer en más de un Dios. No es creer en más de un Dios. Bueno, eso es un paréntesis. ¿De qué acusaban a Esteban? Aquí viene. Número 1, la destrucción del templo, y eso es lo que dice en el versículo 14. Dice, versículo 3, este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces el primer punto que están específicamente tocando es, hemos escuchado este tema de la destrucción del templo. Ahora, la pregunta es cierto eso? Sí, es cierto. O sea, sí es lo que estaba enseñando. Ahorita vamos a ver por qué es que es falso testimonio. Lucas dice que es falso testimonio, pero vamos a ver por qué no es por esto. Esto es cierto. Le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces, la destrucción del templo, ustedes saben que es uno de los temas que surgió muchas veces durante el ministerio de Jesús. Sí, Jesús dijo muchas veces, probablemente más veces las que están registradas. Iban y veían el templo y Jesús muy casualmente decía, aquí, ¿ven esto? Destruyan el templo y yo lo reconstruiré en 3 días. La gente decía, ¿qué? ¿Cómo que vas a reconstruir el templo? Y se burlaban de Jesús. Realmente esto se prestaba para gran burla, porque decía, a ver, tardaron más de 40 años en construirlo y tú dices que lo vas a reconstruir en 3 días. A ver, Jesús, ¿de qué estás hablando? Esto es muy, muy raro. Pero los mismos evangelios nos dicen a qué se refería. ¿A qué se refería? Él decía este templo como su cuerpo. O sea, esa era la analogía que Jesús quería hacer. Sin embargo, nos preguntamos, a ver Jesús, entonces ¿por qué no dices? Mátenme a mí, mi cuerpo, y en 3 días regreso. ¿Por qué te tienes que complicar la vida haciendo esta analogía que nadie entiende y que no nada más nadie entiende, hace que se burlen de ti, y no nada más eso, sino que van a usar eso en tu contra para matarte? Eso es justamente lo que te va a matar. Entonces, ¿por qué Jesús? ¿Por qué esta dinámica tan extraña de decir cosas que tú sabes que la gente no va a entender? ¿Quieren saber por qué? Y esto queda claro. Y ahora les digo esto porque es lo que Esteban también estaba enseñando. A Jesús ya lo habían matado. Y evidentemente Esteban sigue hablando acerca de este tema. Esteban sigue sacando este tema de, ¿ven el templo? Será destruido por Jesús. Pero Jesús ya murió, ¿no? Algo todavía se está conectando ahí con el templo. ¿Qué es? De hecho, sí va a ser destruido un poco más adelante. Lo que Jesús se refería era esto.
cuando me maten a mí, cuando maten mi cuerpo, todo lo que este templo simboliza se acabará. Esto de ir y hacer sacrificios, esto de los rituales que leen en el Antiguo Testamento, de cómo matar los corderitos, todo eso se va a acabar. ¿Por qué? Porque yo soy el verdadero templo. Y cuando la realidad de mi sacrificio sea evidente, esto ya no es necesario. Creo que eso es lo que estaba enseñando Esteban. Estaba explicándoles. Ahora regreso a este punto que mencioné antes. ¿Se acuerdan que les decía de los sacerdotes? Que los sacerdotes estaban convirtiendo, dice el capítulo 6, y que creo que Esteban fue usado para esa conversión. Imagínense a los sacerdotes escuchando esto. Están los sacerdotes en el templo y por curiosidad andan a ver qué están diciendo estos apóstoles. Y los escuchan hablar de que Jesús es el cumplimiento de las cosas que estaban en el Antiguo Testamento y que todo lo que ellos siguen haciendo ignoran que apuntaba hacia Jesús y que ahora ya no es necesario, porque cuando Jesús murió y el velo se rasgó, era como Jesús diciendo: ya, se acabó, esto pasó, estaba apuntando hacia mí y yo ya llegué, entonces ya no lo necesitan. Y entonces algunos sacerdotes decían: nos vamos a quedar sin trabajo, ¿no? Mejor vámonos con ellos. Qué bueno que nos quedemos sin trabajo. Qué bueno que ahora entendamos para qué era esto que estábamos haciendo. Qué bueno que entendamos de qué se trataban todos estos rituales y esto de la sangre empieza a tener sentido. O sea, no hay manera que leas el Antiguo Testamento y no cuadre y armonice perfectamente con todo lo que Jesús fue en su ministerio. O sea, la Pascua, increíble la imagen, la simbología que había en la Pascua acerca de la manera en que la sangre era necesaria de un cordero sobre el marco, el dintel de la puerta, para que el ángel de Jehová pasara por encima de ese hogar y no hubiera condenación sobre el primogénito. O sea, esa figura, ese símbolo que encontramos en el Antiguo Testamento, cuando lo empiezas a ver a la luz de Jesús y de su vida y de su sacrificio, dices: claro, ¿cómo no lo puedes ver, judío? O sea, hay una conexión. Isaías 53 y todas estas profecías acerca de este Mesías y del sufrimiento que vendría y de cómo cargaría el pecado de su pueblo, cómo sería quebrantado por Dios. Algo está empezando en algunos, por lo menos, a tener sentido en cuanto a lo que ellos saben. Más adelante vamos a ver. Pasó lo mismo con Pablo, ¿no? O sea, él sabía estas cosas y de pronto, sí es cierto, Jesús, ya entiendo, ya se conectaron las piezas. Entonces, Jesús destruyó el templo de la misma manera en que el sol saliente destruye la necesidad que tenemos de luz artificial, ¿no? Ahí estamos con nuestras lamparitas en la noche, con pilas, para poder ver algo, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando amanece? Veías tu pedacito aquí con mi lámpara, pero ahora que ya salió el sol, veo todo, ya para qué ya la apago, ¿no? Así funciona la Biblia. El Antiguo Testamento es esta lamparita varias lamparitas que están empezando a alumbrar diferentes partes, pero cuando aparece Jesús, resplandece Jesús, alumbra de tal manera que esas lámparas ya no son necesarias, porque el panorama, el cuadro ya está completo. Jesús es, y aquí les pongo los pasajes, no nos vamos a meter en todo esto porque no tenemos tiempo, pero les puse varios pasajes de Hebreos y este pasaje de Marcos donde habla de la gloria de Jesús. Todos estos símbolos están en el Nuevo Testamento. Jesús es el templo, Él es el sacerdote, Él es el sacrificio, Él es la gloria que llena el templo, la gloria Shekinah. Él es todas esas cosas. Ahí está, en una sola persona, todos los aspectos que
conforman el templo, ya, ahí está, eran a Jesús. Él era todas las cosas que se hacían en el templo. Y por eso es que Apocalipsis 21, 22 y 23 dice: y no vi en ella templo alguno, porque su templo es el Señor, el Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que la iluminen, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. O sea, Apocalipsis termina con esta imagen. No necesitan templo. ¿Por qué? Porque Dios es su templo, el Cordero es su templo. Todo lo que existía en el Antiguo Testamento ya fue revelado en Él y será revelado de una manera aún más gloriosa en la eternidad. Increíble, increíble lo que está pasando aquí. Este es el debate teológico que están teniendo con Esteban. Y fíjense, cuando acusaban a Jesús de esto, o sea, ¿qué dices? Dijiste que ibas a destruir el templo y en 3 días lo ibas a reconstruir. ¿Y qué dijo Jesús? Nada. No tenía por qué defender su postura. Sí dije eso. Acúsenme de eso si quieren, claro. Que ustedes no lo entiendan es otra cosa y no lo van a entender. Pero sí lo dije. Pasa lo mismo aquí con Esteban. Ahora, la segunda cosa de la que están acusando a Esteban es, ¿de qué? De cambiar las costumbres de Moisés. ¿Es esto cierto? ¿Sí es cierto? ¿Está cambiando las costumbres de Moisés? Sí, de hecho. A ver, ¿por qué son testigos falsos? Si están diciendo lo que es cierto. Bueno, ahorita les digo por qué son testigos falsos. Las costumbres de Moisés dense cuenta de la moralidad judía de esa época. ¿Se acuerdan los fariseos? Qué estrictos eran con esta cuestión de la ley. Lo que Moisés nos dijo que teníamos que hacer, eso lo vamos a hacer. Y para asegurarnos de hacerlo todavía mejor, vamos a poner todavía unas reglas más para que no haya duda que estamos cumpliendo. Esa era la actitud de los fariseos. Mientras no haga esto, y mientras cumpla y me sienta bien con respecto a lo que estoy cumpliendo, todo debe de estar bien. Entonces imagínense Esteban llegando con ellos y diciéndoles algo como: ¿saben que eso no les va a servir de nada? ¿Saben que diezmar no sirve de nada delante de Dios? ¿Saben que no comer puerco no sirve de nada delante de Dios? ¿Que eso no los va a salvar? Y los líderes religiosos se rasgan las vestiduras. ¿Cómo que no? Si eso es lo que Dios nos dio como su ley. Y si hacemos eso, Dios nos tiene que aceptar. Debemos de estar bien si hacemos todas esas cosas. Entonces, ellos no entienden qué es lo que les está diciendo Esteban con respecto a la ley de Moisés. Y es muy fácil que nosotros también caigamos dentro de esa dinámica moralista de los fariseos. Porque así somos también. Mientras no fume y no tome y no diga groserías, debo de estar bien, ¿no? Este debe de ser el camino. Porque no hago esas cosas. Hemos satanizado ciertas cosas como si de veras esas fueran las cosas terribles de un cristiano, que un cristiano puede hacer. No son las cosas terribles que puede hacer un cristiano. Hay cosas peores que hacemos todos los días. Tenemos una manera de autojustificarnos, de sentir que somos buenas personas, que de alguna manera Dios nos debe algo.
Y Esteban está predicando en contra de eso. Esteban probablemente les dijo algo como lo que dijo Jesús. ¿Se acuerdan? Jesús dijo en Mateo 5:17, ¿qué dijo? No crean que he venido a quitar la ley. ¿Qué he venido a hacer? A cumplirla. Entonces yo me imagino a Esteban hablando así, diciendo, ¿saben qué? Esa ley la cumplió Jesús perfectamente. Él es el cumplimiento de todas esas cosas. Entonces Él las ha cumplido por nosotros. Y ellos simplemente no entienden de qué está hablando. Dicen, ¿qué estás diciendo? Si Moisés nos las dio, ¿para qué las hiciéramos? Se trata de obedecerlas, se trata de cumplirlas, se trata de ser mejores personas. Claro que sí. Y no ven estas conexiones, no ven cómo es que Jesús, como dice Pablo en Romanos 10, versículo 4, también, Jesús cumple la ley. Jesús es la ley por nosotros. Esto es lo que los primeros cristianos entienden y es lo que creen. Y entonces dicen, mira, todo esto del Antiguo Testamento estaba apuntando hacia Él. Todo lo que se estaba diciendo en la ley estaba apuntando hacia Él. Todo lo que se trataba la ley es acerca de Jesús. La realidad llegó. Ya no necesitas las sombras de la realidad. ¿De qué se trataba el sábado? Lo leemos en Hebreos 4. El sábado era nuestro descanso en Jesús. De eso se trataba. Guardarás el día de reposo, de apuntarnos hacia Cristo. Él es nuestro sábado. La circuncisión ¿es necesaria? Bueno, va a venir más adelante este tema, pero lo vamos a ver. La iglesia dice, la circuncisión no es necesaria. De hecho, algo nuevo está entrando en el Nuevo Testamento que está sustituyendo la circuncisión, que se llama bautismo. Ahora, el bautismo es la representación de la unión en el pacto con Dios. Y no es nada más para judíos, y no es nada más para los hombres, es para todos, para entrar dentro del pacto con Dios. ¿Qué comida comemos? Decían los judíos. Bueno, eso va a venir más adelante, porque eso pasó con Pedro. No llames inmundo lo que yo he creado. Hay algo nuevo que está sucediendo aquí y les choca a los judíos de una manera increíble, porque no lo entienden y porque va en contra de todo lo que ellos enseñan. Entonces, quiero concluir con esto. Versículo 54 del capítulo 7. Todo esto llevó a un sermón, que no lo vamos a ver hoy, pero después del sermón llevó a su muerte. Y Esteban lo sabía, no crean que Esteban murió accidentalmente y dijo, híjole, no pensé que se fueran a enojar tanto. O sea, van a ver, Esteban dice cosas que sabe que los va a hacer enojar, pero dice, esto es la verdad y esto es lo que creo. Entonces, versículo 54 dice, oyendo estas cosas, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. O sea, imagínense la clase de enojo que tienen contra este hombre por las cosas que está diciendo. Y como vimos antes, en el capítulo 6, están no nada más los líderes religiosos actuando, porque hasta este punto nada más eran los líderes religiosos los que están en contra de los apóstoles principalmente, y ahora dicen, lo que necesitamos es el apoyo del pueblo. ¿Se acuerdan cuando iban a arrestar a Pedro y a los apóstoles otra vez después de que desaparecieron de la cárcel? Y cómo fueron con cuidado, porque dicen, híjole, no nos vayan a hacer algo si nos ven arrestándolos. Pero ahora ya la actitud, están tan enojados que dicen, lo que tenemos que hacer es mover a la gente y a las multitudes para que ellos también estén en contra de ellos. Por eso dice que en el versículo 12, soliviantaron al pueblo, o sea, los movieron a ellos a enojarse. Esto es parecido a lo que pasa en un linchamiento, ¿no?
se empiezan a contagiar unos a otros con esta rabia y este furor. Ah, sí, ellos están mal, ellos están haciendo algo que es terrible y va en contra de lo que es benéfico para nosotros, entonces mejor hay que matarlos. Y entonces se contagian unos a otros en este furor. Y esto es lo que está pasando con Esteban. Están moviendo a la gente también a estar enojados contra él. Y entonces dice, se enfurecían. Y recuerden, ya nunca les dije esto, porque era falso testimonio lo que estos hombres estaban diciendo, pero esto es lo que habrían usado para motivar a la gente a estar más enojadas. Este hombre que dice que quiere destruir el templo, ¿no? Hay que matarlo, porque si no, a lo mejor estos seguidores de Jesús van a destruir el templo. Y entonces, ¿dónde vamos a hacer los sacrificios? O sea, ese tipo de cosas están diciendo para motivar a la gente erróneamente a estar enojadas contra él. ¿Por qué era falso testimonio? Lo que dice el versículo 13, por eso era falso testimonio. No porque no decía Esteban que Jesús iba a destruir el templo. No porque estaba enseñando cosas diferentes a lo que ellos estaban acostumbrados en cuanto a la ley de Moisés. Estaban dando falso testimonio porque ellos decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Y lo que dice el versículo 11: palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. O sea, la idea del falso testimonio en la mente de Lucas por lo menos es, ¿por qué era falso testimonio? Porque estaban diciendo ellos están yendo en contra de Dios. Y eso no era cierto. De hecho, todo lo que ellos estaban diciendo era de parte de Dios. Ese era el falso testimonio. Ustedes no son verdaderos hijos de Dios. Ustedes no son verdaderos judíos. Ah, ¿no? De hecho, eso es lo que son judíos, de acuerdo a Pablo, verdaderos judíos. Aquellos que han creído en el Mesías. Entonces, capítulo 7. Se enfurecían, versículo 55, crujían sus dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él y echándole fuera de ciudad, le apedrearon. Y no crean que, o sea, cuando pensamos a veces en apedrear, pensamos en cómo los niños juegan aventándose piedras cuando están ahí en algún terreno baldío o algo, ¿no? Y se andan aventando sus piedritas. Estas eran piedras grandes. Así apedreaban a alguien. O sea, piensen más como tabiques. No, de todas las maneras de morir, esta es una de las peores maneras que podrías imaginar para morir. Y esa es la manera en que matan a Esteban. Lo echan fuera de la ciudad, lo apedrearon, ponen sus ropas, aquí está una de las indicaciones que Lucas quiere que veamos, a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Él está viendo todo esto y le da gusto que esté pasando. Dice que bueno, que lo maten por andar diciendo blasfemias acerca de mi ley, que he aprendido toda mi vida, que Gamaliel me ha estado enseñando y que tiene que ver con el celo de Dios. Qué bueno que maten a gente como él. Es lo que está pensando Saulo en este momento. Ponen su ropa a sus pies. Me hace pensar un poco como era cuando se peleaban en la secundaria, ¿no? Sí, a ver, déjame quitarme mi camisa y enrollarme los... O sea, esa es un poco la actitud de estos hombres, ¿no? O sea, tienen tanto coraje y tanto celo por matarlo que se quitan la ropa para estar más cómodos, para poder aventar las piedras, y apedrean a Esteban mientras él
invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Y vamos a ver lo que sigue, más adelante van a ver que esto fue una gran conmoción para la iglesia. No fue fácil para la iglesia asimilar que este hombre de Dios, este líder de Dios, hubiera muerto de esta manera. Sí les pega. Pero quiero concluir con este pensamiento. El detalle de qué es lo que vio Esteban. Si no sé qué tan cerca ya a la muerte habría estado, a lo mejor, si fue antes o después, no estoy seguro si aquí, no creo que sea necesariamente todo esto en orden cronológico exactamente, pero el punto es que Esteban ve la gloria de Dios y ve a Jesús que está a la diestra de Dios, y eso simplemente me hace pensar a mí sobre el día en que yo muera. ¿Qué es lo primero que vas a ver cuando tú mueras? Ahora, esta imagen es muy importante, esta imagen, Jesús a la diestra de Dios. Porque Jesús aquí, cuando Esteban lo ve, es su juez. Dice la palabra de Dios que a Jesús le es asignada la autoridad para juzgar. Pero no nada más es juez, sino que también es el abogado. ¿No les encantaría eso? Que los acusaran de algún crimen y contrataran a su abogado que los va a defender, y de pronto llegaran a la corte y se dieran cuenta: ¿tú también vas a ser el juez? ¿No les encantaría eso? Así es con Jesús. Él es tu juez y también es tu abogado. Para algunos, solo será su juez. Para los que no hayan puesto su confianza en Él como su Salvador, como aquel que perdonó sus pecados, como aquel tesoro más grande que han visto, aquellos que no lo vean así, Jesús será únicamente juez. Pero Esteban vio a Jesús, y no nada más vio a un juez, vio a su propio abogado ahí, dándole la bienvenida a la presencia del Señor. ¿Qué vas a ver tú al final de tu vida? ¿Crees que vas a tener que rendir cuentas a alguien? ¿O crees que cuando te mueras ahí acaba todo? Cuando muera, ¿a quién les voy a rendir cuentas? Si solo soy materia, me voy a hacer polvo y ya. O si lo que es cierto, si lo que dice este pasaje es cierto, entonces cada uno de nosotros seremos confrontados con una realidad, que es: ¿qué hiciste en tu vida en relación a mi Hijo Jesucristo? Es la realidad más importante con la cual tú puedes ser confrontado. Porque el día que tú mueras, esa será la única pregunta que importe. ¿Qué hiciste con Jesús? Mi Hijo, que yo envié para ser sustituto, para hacer sacrificio por ti. ¿Qué hiciste con Él? ¿Pusiste tu fe en Él y en Él solamente? ¿Descansaste realmente en lo que Él podía hacer para ti? Esa es la única pregunta que importa al final. Y es la única pregunta que le importaba a Esteban, y es lo primero que vio antes de morir. Y Lucas quiere que sepamos lo que vio. No sé cómo exactamente supo todo lo que estaba pasando y cómo esta información pasó tan exactamente, pero Dios evidentemente quería que Lucas lo registrara para que nosotros lo supiéramos, que hay una realidad que te va a confrontar el día que tú mueras. Para eso está escrito, para que tú sepas que esta vida no es todo lo que hay. Hay una realidad, y esa realidad se llama eternidad, porque tú fuiste creado para toda la eternidad. Una vez que comienzas a existir, nunca dejas de existir.
La única pregunta es, ¿en dónde vas a existir por toda la eternidad? ¿En la presencia de Dios al haber sido reconciliado a través de Jesucristo, o bajo el juicio de Dios en condenación, pagando para siempre, porque no puedes terminar de pagar por tu pecado? Entonces la invitación que hacemos hoy, así como debemos de hacer todos los días que nos reunimos, es: acepta lo que Dios ha hecho por ti en Jesús.